país que posee 32 millones de habitantes. Tal vez en unos años si lleguemos a eso, pero al menos hoy que estamos dictando la clase, esta expresión es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen, chicos? ¿Está entendido tal vez alguna consulta con respecto a lo primordial? Sí, lo primordial de la lógica proposicional es entender esto. ¿Qué es una proposición? Repito, es una expresión, una oración, una sentencia que tiene que un valor de verdad. ¿Qué es un valor de verdad? Pues solo hay dos opciones, o es verdadero o es falso. Y aquí puse ejemplos muy, muy cotidianos para que se entienda. Ahora, no quiero que esto se les asuste, ¿no? No van a tener cosas como estas en sus pruebas. No, no. En sus pruebas les van a dar solo esto. No les van a dar escriba esto, aunque también revisé el primer deber, pero vamos a revisar que hay ciertas palabritas que representan a algunos axiomas que ya vamos a revisar. Pero igual, el objetivo de estudiar lógica proposicional no es tanto enfocarnos a esto. ¿Por qué puse estos ejemplos? Van a decir, para que entendamos desde la manera simplista, desde la manera cotidiana, ¿sí? Pero de ahí nosotros en nuestras clases o en nuestro curso de matemáticas, pues vamos a utilizar solo las representaciones. Entonces, para ir formando algo de la teoría, ¿no? Representación. Representación. ¿Con qué habíamos dicho? Con letras del alfabeto español. Y mayúsculas del alfabeto español. Alfabeto español. Aquí también quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Independientemente de donde ustedes consulten, en YouTube, en libros, en otras universidades, esto va a diferir un poquito. ¿Por qué? Porque en otras universidades o en otros sitios que ustedes consulten, se van a dar cuenta que sí van a tener proposiciones representadas como esto, con P minúscula, con Q minúscula, con R minúscula, con S minúscula. Ojo, esto para otras universidades. Pero probablemente aquí en la Poli les van a dar lo que son las notas de clase, alguna que otra guía, pero al menos en la Poli, chicos, vamos a trabajar con letras mayúsculas del alfabeto español. En los últimos semestres se han hecho unas modificaciones y estas letras del alfabeto español son una especie de cursivas, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo la letra A en cursiva, es algo así, ¿no? La letra B, ¿sí? La letra C, por ejemplo, la letra R, la letra P, y etcétera, etcétera. La letra L me parece que es algo así. Pero al final del día, ¿qué vienen a hacer? Letras del alfabeto español, ¿en qué? En mayúsculas, ¿sí? Eso tienen que tenerlo bien claro, chicos. ¿Por qué? Porque no me gustaría que se confundan con otras consultas que ustedes hagan por ahí en internet, en ChatGPT, ahora que está muy de moda preguntarle cualquier cosa. Entonces, ahí se van a dar cuenta que son con letras minúsculas. Repito y recalco, acá en la Poli utilizaremos letras mayúsculas. ¿Listo? ¿Qué más vamos a utilizar acá? Si es bien es cierto, yo les acabo de poner tres ejemplos muy, muy sencillos y muy elementales. Pero ahora el análisis o el estudio de la lógica proposicional es relacionar cada uno de estos entre más opciones. Es decir, yo puedo unir estas dos proposiciones, yo puedo unir estas dos proposiciones, yo puedo unir esta con esta, yo puedo unir, etcétera, etcétera. ¿Cómo las uno? A través de unos conectores lógicos. Entonces, se utilizan conectores lógicos para hacer operaciones entre proposiciones. Y aquí vamos a ver más adelantito que les voy a mostrar dos, no sé si decirlo trucos, pero que eso nos va a servir. Operaciones se nos debe venir a la mente, ¿no? La suma, la multiplicación, pero vamos a ver acá que tienen otros nombrecitos, ¿sí? Que se los representa a través de los axiomas, ¿ya? ¿Cuáles son estos conectores o estos conectores lógicos? Vamos a ponerle acá, luego les vamos explicando cada uno de ellos. Un churito, como si fuese
bueno, no sabría mencionarle tanto. En otras literaturas se les pone de esta forma. ¿Sí? Tampoco conozco el nombre de esto, pero al menos yo cuando explico lo digo que es esto, ¿no? Ese churito de la ñ. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La negación. Entonces, forma número uno, forma número dos. ¿Sí? Como si fuera el churito de la ñ, pero acá como la negación. Forma número uno. Otra, como si fuese una V invertido, como si fuese un sombrerito. ¿Qué es eso? La conjunción. Ya vamos a ver. Otra expresión, otra conectiva, u otra conectiva. La disyunción, como si es una V como tal, ¿no? Lo mismo por acá. Una flechita con dos rayitas a la derecha. ¿Cómo se llama eso? Implicación. Y lo mismo, una flechita a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo se llama eso? La doble implicación. Que también voy a poner en consideración. En otras universidades o en otras literaturas tenemos de esta forma, tenemos de esta forma. ¿Por qué? Para que no se confunda, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Esta, esta, esta y esta. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Y ojo, con lo que vamos a explicar a continuación es una gran parte o un gran avance de la lógica proposicional. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna consulta, alguna duda que les gustaría que repita? Tal vez, si no, ya voy a empezar con la explicación de cada uno de ellos. ¿Alguna consulta? No es así, pues continuemos con los axiomas, ¿no? Axiomas se entiende como valores, por así decirlo, que ya alguien lo puso y nosotros hoy como estudiantes lo tomamos como una verdad absoluta y no hay necesidad de preguntarse por qué, de dónde viene, etcétera, etcétera. No, porque los axiomas hacen eso. Lo que humanamente o con más teoría se puede demostrar son los teoremas, son los postulados, son los corolarios, que eso en la materia de geometría, pues probablemente lo ve. Repito y recalco, a nosotros nos interesa que los axiomas son verdades absolutas, lo tomamos como una realidad, que alguien ya lo dijo y se acabó. Entonces, el primer axioma que ustedes probablemente vayan a ver o hayan visto ya en la semana es el axioma de la negación. ¿Ya? Acá una palabra muy familiar, ¿no? Negar. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a decir la misma expresión y voy a tratar de ir escribiendo, ¿no? Hoy es sábado. Dándole un poquito más de formalismo, esto vamos a decirle que es la proposición Q. Y solo para practicar, chicos, ¿qué me dice? ¿Qué valor de verdad posee esta proposición? ¿Qué me dice? Verdadero. Correcto, vamos a ponerle verdadero. Al menos por estas primeras clases o explicaciones, iré poniendo así como verdadero. Ya luego nos daremos cuenta que esto sencillamente se representa como. ¿Por qué? Porque es verdadero, nada más. Ahora, oralmente, si yo quiero negar esta expresión, esta oración, esta afirmación, o ahora que se conoce como proposición, ¿cómo me quedaría? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería la negación? Hoy no es sábado. Excelente. Hoy, pongo acá en otro color, no es sábado. Y simbólicamente, ¿qué se añadirá a la proposición original? Pues la operación o el conector lógico que les dije. Este. ¿Cómo me quedaría? La negación de Q. Y ahora, si es que la expresión antes mencionada en la línea de arriba era verdadero, ahora la expresión que está negada, ¿qué valor de verdad posee? Falso. Evidentemente, falso. ¿Sí? Y eso hace el axioma de la negación. Negar una expresión que ya tenga. Ahora, no quiero que se lleven que solo se puede negar proposiciones verdaderas. No. Yo podría tranquilamente partir de una proposición que sea falsa. Sí, sí puedo negar. Pero si vuelvo a negar, ¿qué sería? Como que alguien diría, profe, acá tendría otra negación de la negación. Claro. Y la negación de la negación, pues es la expresión original. Que eso lo se conoce como una equivalencia lógica. Es decir, cuando yo niego una vez a la expresión que ya antes estaba negada, esto es.
la expresión original o la proposición original. ¿Y esto qué se les viene a la mente, chicos? ¿A qué se les asemeja esto? ¿Alguna operación? Por eso yo les decía operaciones. ¿A qué operación se les viene a la mente? Multiplicación de signos. Excelente. Como una ley de signos, para ser más estrictos, ¿no? Ley de signos. Como si fuese. Ojo. Pongo entre comillas. Como si fuese una ley de signos. ¿Ya? Pero eso, como repito, lo veremos o lo verán al final cuando ya estemos en equivalencias lógicas. Ahí tienen que aprenderse una tablita que se recomienda literalmente aprenderse para que no tengan problemas. ¿Ya? Entonces, definiendo, o lo voy a definir de una forma un poco más, diríamos, matemática, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el axioma de la negación? Si el valor de verdad, a ver, no, mejor con la tablita, ¿ya? Porque creo que esta no es tan complicada, con una tablita. Vamos a definir la expresión, la proposición Q, y por acá la proposición Q negada. Entonces, si es que un escenario como el que yo hice acá, esto era verdadero. Cuando yo niego, esto será falso. El otro escenario que es posible que se dé, que esto sea falso, cuando yo niegue, esto será verdadero. Sí, y considero que aquí en el axioma de la negación, chicos, no hay mayor explicación. En los otros sí me voy a tomar el tiempo de escribirlo eh, teóricamente para que lo vayan a entender. Sí, esto no hay mayor explicación. Pasemos al axioma de la conjunción. Y ahí sí vamos a hacer más eh, de axioma de la conjunción. Conjunción. ¿Ya? Primero, el axioma de la conjunción, ¿cómo se lo representa? Con dos proposiciones, es decir, miren la conjunción como un sombrerito. Es decir, ¿qué pasa si yo hago esto? P y Q. Algo que también debemos acostumbrarnos a hacer, o probablemente esto también lo conozcan de números reales, es que yo no puedo dejar números u operaciones así por así, sino que le tengo que tener un cierto orden, una cierta representación o una cierta jerarquía que se lo conoce. Es decir, ¿les parece aquí si dejamos paréntesis? ¿Listo? Porque, insisto, ahorita que estamos viendo es una simple operación de dos proposiciones, pero ¿qué pasa si más adelante ya se nos aparece algo así? Entonces aquí, si es que yo no tuviese paréntesis, chuta, ¿qué operación hago primero? Esa es la duda. ¿Será que hago esto con esto? ¿Será que hago esto con esto? ¿O qué mismo? Entonces, por eso se acostumbra a utilizar los paréntesis. En las pruebas o exámenes, pues eso ya van a tener presente, eso no se preocupen. Preocúpense en entender el concepto, en qué dice el axioma de la conjunción, en qué dice el axioma de la negación, porque eso sí lo van a aplicar. Entonces, esta sí voy a redactar textualmente y luego les explico. Entonces, ¿qué me dice? Una eh, proposición que se expresa a través de la conjunción es verdadera cuando el valor de verdad aquí voy a hacer hincapié en algo, de ambas proposiciones es verdadero. Y hasta ahí una pausa. ¿Por qué? Porque lo que acabo de escribir, ¿qué me dice? Verá, esto es una proposición que se expresa a través de ¿qué? De una conjunción. ¿Cómo lo sé, profe? La simbología. Entonces acá, simbología de la conjunción hacia abajo, ¿no? Simbología de la negación, una especie de un churito, ¿cómo lo ven ahí, no? Repito, ¿qué me dice? Una proposición que se expresa a través de la conjunción es verdadera, mire, es verdadera cuando el valor de verdad, recalco con rojo, de ambas proposiciones es verdadero.
Entonces, ¿qué me está diciendo? Si esto ya es verdadero y esto ya es verdadero, toda la expresión también será verdadero. Ahora, ¿qué me dicen, chicos? ¿Cuál sería el otro escenario que se puede presentar? Aquí ya empezamos a ver las otras posibilidades, ¿no? ¿Qué me dice? Sí, insisto, todo lo que está escrito, ¿qué me dice? Verdadero, verdadero, y solo en este escenario toda la expresión es verdadero. Pero ¿qué otros escenarios habrá, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Qué otras posibilidades puede haber? Cuando uno es verdadero y otro es falso, y cuando las dos son falsas. Excelente, muy bien. No hay mejor manera de lo que lo dijo la compañera. Que una de las expresiones sea falsa o que las dos sean falsas. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo? Caso contrario, la expresión es falso. ¿Ya? Y para que esto sea mayormente entendible, voy a hacer la tablita. Entonces, mire, tenemos P y Q. Otra cosa que también hay que aprenderlo sobre la marcha es cuántas filas tiene una tabla de verdad. Sí, ahorita estoy empezando con tablas muy elementales. Sí, pero más adelante en deberes, en pruebas, en lo que se les evalúe, probablemente tengan que completar tablas, elaborar tablas, etcétera, etcétera. Ahora, el número de filas de una tabla. Número de filas. Se encuentra como 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Nosotros aquí en este axioma de la conjunción, ¿cuántas proposiciones necesitamos para explicar este axioma como tal? 2. Entonces, el número de, de filas es 2 a la 2, que eso multiplicado es 4. Entonces, ¿cuántas filas tengo que ver yo? 4 filas. Pero alguien me dirá, profe, solo conocemos el valor de verdad o sea, conocemos dos valores de verdad, verdadero y falso. Y eso es evidentemente cierto. Entonces, acá tengo verdadero, falso. Se acabó. Pero mi deber, mi obligación es completar las 4 filas, pero ya no tengo más disponibles. ¿Qué se hace? Se repite. Entonces sería igual, coordinado, ¿no? Verdadero, falso. Hasta ahí creo que no tenemos ningún inconveniente. No, repito. Verdadero, falso, ya se acabó. Verdadero, falso. Ahora, acá, a la siguiente columna o a las siguientes 3 columnas, tercera columna, cuarta columna, y etcétera, 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 se duplica. Es decir, por cada valor de verdad existente que aparece aquí, se duplica con 2. Por cada valor de verdad, se duplica con 2. Con cada valor de verdad, se duplica con 2. Hasta terminar la tabla de verdad. Es decir, recuerden, por acá se multiplica por 2. Entonces, tengo un verdadero. ¿Cuánto sería acá? Verdadero, verdadero. ¿Y cuánto sería acá? Falso, falso. Les vuelvo a consultar. Asuman que tuviésemos una proposición R. ¿Qué deberíamos ver acá? Igual, por 2. Es decir, acá ya tengo, veamos cómo fuimos incrementando, ¿no? 1 por 2, 2 por 2. Acá debería haber 4. Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. ¿Listo? Y así es como se tiene que ir creando. ¿Está claro, chicos, cómo construir en la tabla de verdad? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, si no es así, vuelvo a tomar esto, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Y ahora, volviendo a la explicación que teníamos pendiente, o volviendo a la operación o al axioma, esa es la palabra. El axioma de la conjunción. Entonces, mire, representa P, conjunción Q. Y leamos esto, entendamos esto. Me dice, una proposición que se expresa a través de la conjunción es verdadera cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Entonces, díganme, ¿en qué fila se cumple eso? Repito, esta es la expresión en azul. ¿Y en qué fila La se cumple? primera. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, ¿no? Solo en la primera. Solo en la primera es verdadero.
Y las demás, ¿qué pasa? Ahí aparece lo que la compañera nos supo mencionar cuando pregunté aquí y completé con esto, ¿no? Caso contrario es falso. Entonces, miren, les hago acá zoom. ¿Qué posibilidad ha habido? La que no lo dije implícitamente. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué otra combinación? Falso, verdadero. ¿Qué otra combinación que la compañera ya amablemente ya nos dijo? Falso, falso. Pero en estos escenarios, ¿qué me dice el axioma? Esto ya es falso. Y se acabó. Eso establece el axioma de la conjunción. Y repito, no nos vamos a interesar de dónde viene, cómo lo demostrar, nada. Eso es un axioma y se toma como verdadero. No hay más. ¿Qué recomiendo yo? Aprender, entender la tabla, aprender y comprender lo que escribí en color azul. Nada más. ¿Sí? Ahora, les pongo un ejemplo que siempre les ponen en las pruebas. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos esto, ¿no? Bueno, algo que aquí también deben darse cuenta es que al menos yo hasta ahora sigo utilizando lo que son las letritas normales, ¿no? Pero en la literatura que ustedes van a ver en la poli, se utiliza ya un poquito la cursiva, ¿no? Ahí para que estemos en onda con la nueva actualización, ¿ya? Y el único dato que les voy a dar es, se conoce que el valor de verdad de la negación de B es verdadero, coma, H, el valor de verdad, H, el valor de verdad de la proposición. ¿Qué me dirían, chicos? Tal vez alguien ya sabe cómo se hace, cómo se resuelve, o por así decirlo, cuál es la respuesta. ¿Qué me dice? ¿O qué se les viene a la mente? O sea, ¿qué se cuestionarían cuando les pongan esto en la prueba? ¿Qué me dice? Solo me dan esto como dato, ¿no? Y ojo, es negado. No hay Opción nada que es ver con falsa. ¿Sería falsa? ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo justificarían? Algo que olvido mencionar. Esto de la lógica es de escribir, chicos. Alguien los va a revisar. ¿Sí? Entonces alguien va a querer que explique qué axioma ocupó, por qué principio utilizan eso. O sea, no es que lo tomamos así, ¿no? Sino que hay que explicar qué axioma ocupamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Es falsa? Sí, la expresión es falsa, pero ¿por qué? Digamos, en el axioma de la conjunción, nos dice que un valor verdadero y uno falso es falsa. Entonces sería falso porque la negación de verdadero sería falso. Ya, muy bien. Sí, correcto. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. ¿Sí? Entonces, miren. Bueno, yo diría que se tiene que ver, la negación de B es verdadero, por lo tanto, el valor de verdad de B es falso. Y por el axioma de la conjunción, dado que tenemos una proposición falsa, toda la proposición es falsa. Excelente, sí, muy bien. Igual, gracias a la participación. Y así con el pasar del tiempo y pasar del día, y obviamente con la, a la medida que vayan haciendo ejercicios, pues irán puliendo la manera en cómo lo describen o cómo lo explican. Y recalco, ¿por qué? Porque alguien va a leer lo que ustedes explican, ¿sí? Alguien puede decir, profe, esto al ojo es falso, sí, pero explícame por qué utilizaste, ¿sí? Entonces, lo que dice la compañera, ¿no? Agradezco, como digo, a las dos chicas que participaron, ambas están en lo correcto. ¿Cómo diríamos nosotros? Se conoce que la negación de B es verdadero. Aquí se lo voy a abreviar, ¿no? Por el axioma de la negación, B es falso. Y hasta ahí creo que todos ya estamos conscientes o estamos entendiendo que así lo es, ¿no? Porque estamos negando. Pero ahora lo que alguien va a preguntarse es, ¿y cuánto vale A? Y creo que eso nadie se preguntó, ¿no? ¿A qué puede valer? Lo pongo acá en consideración. Las dos posibilidades, porque no me están diciendo nada. Puede ser o verdadero o puede ser falso. Sí, eso así está establecido. Pero nosotros ya conocemos que B como tal
es falso. O sea, ya no hay más posibilidades. Entonces, miren, ¿ustedes qué posibilidad pueden hacer o qué combinación? Combinación verdadero con falso. En ese escenario, gracias al axioma de la conjunción, ¿qué es? Falso. El otro, falso, falso, a través de la conjunción. Esto también es falso. ¿Y cómo se describe, con qué palabritas se hace referencia a lo que acabo de explicar? Con lo siguiente, repito, se conoce que la negación de B es verdadero por el axioma de la negación. B, como tal, es falso. Independientemente, del valor de verdad de A, la proposición. Tenemos acá, es falsa también. ¿Sí? Y así es como se describe. Eso, chicos, ¿alguna consulta con respecto a esto? Si no, pasemos rápidamente al siguiente axioma, ¿no? El axioma de la disyunción. Acabamos los axiomas y hacemos algunos ejercicios del deber que Vicky ya tiene, de la disyunción. Igual, ¿con qué se representa? Como si fuese una V, ¿no? La disyunción. ¿Qué me dice teóricamente el axioma de la disyunción? Una expresión. A ver, un ratito. Una expresión que se expresa a través de la disyunción es falsa y el valor de verdad de ambas proposiciones también es falso. Y de una vez, la otra posibilidad, caso contrario, es verdadero. Vamos a ejemplificar en la tablita. Tengo una expresión P, una expresión Q. Recuerden la tabla, ya no lo voy a explicar, son 4 filas en total, entonces esto es verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y relacionemos con la escritura que está en color azul. ¿Qué me dice? Cuando ustedes vean que ambas proposiciones tienen el valor de verdad falso, entonces la expresión también es falso. A ver, la expresión, si el valor de verdad también es falso. Sí, sí está ahí. Entonces, ¿cuál decimos? ¿En qué fila pasaría eso, chicos? ¿Qué me dice? En la cuarta. En la cuarta fila, ¿no es cierto? Y aquí está. Esto sería falso. Caso contrario, ¿qué me dice? Es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Y no hay mayor explicación. ¿Ya? Ahora, lo mismo. Típica pregunta de una prueba. ¿Qué pasa si les dan esto? No con otras letritas. Y solo tienen como dato de que B, bueno, que la negación de B es falso. ¿Qué me dicen? Analicemos unos breves segundos y díganme la respuesta. ¿Y por qué? ¿Qué me dice? La expresión La sería verdadera. proposición es verdadera. Ya, muy bien. ¿Alguien más que estaba hablando por ahí? Sí, no. Es verdadera. A decir por qué, profe. Ustedes siempre, por favor, chicos, fíjense en lo que está en la expresión. Que les den datos acá, o sea, sí, es una gran ayuda, pero fíjense en lo que tienen acá, porque de eso van a sacar el valor de verdad, de eso les van a pedir la respuesta. Estos son datos. En la lógica se conoce como hipótesis, como antecedentes que se conocen. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito B como tal, no la negación. Entonces, la negación de B, esto es B como tal.
¿Y qué valor posee? Verdadero. Entonces yo ya conozco que esto es verdadero. Y entonces, ¿qué me falta? Puede que la A sea verdadero o falso. Pero yo ya conozco algo bastante fijo. B es verdadero. Entonces, A, ¿qué puede ser? ¿Verdadero o falso? Y cualquiera de los dos escenarios, ¿qué siempre me va a dar? ¿Qué me dice? Verdadero. ¿Y cómo se respondía a eso? El valor de verdad de la expresión es verdadero independientemente de los valores de A. ¿Por qué? Porque ya puede ser A, verdadero o falso. Entonces, conclusión, por lo tanto, A es verdadero independientemente del valor de verdad de A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien, alguna consulta, alguna duda? Algo que no esté claro, tal vez. A la otra, me paso a la otra ahorita. Vamos con el axioma de la implicación. Y atentos con esto. Primero, el axioma de la implicación, ¿con qué se representa? Dos rayitas hacia la derecha. Antes de explicar esto, voy a mostrarles la representación. Me quedaría P, implicación Q. Le ponemos un poquito más de detalle, esos son paréntesis. Lo que está antes de la flechita, no sé si alguien conozca cómo se llama esto ya. ¿Qué me dice? Y lo que está después de la flechita, ¿cómo se conoce? Antecedente y consecuente. Exacto. Antecedente, antecedente y consecuente. Una vez teniendo claro eso, ahí sí. Lo que dice el axioma teóricamente. Entonces, una expresión que se expresa a través de la implicación es falsa si el valor de verdad del antecedente es verdadero y del consecuente falso. Caso contrario, es verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí una gran explicación en color azul. Ok, está bien. Llevémosle a la tablita. Entonces, P, Q. Valores de verdad que ustedes ya conocen. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. ¿Qué viene acá? P, implicación Q. Y leamos y intentamos lo que dice el azul. Me dice, una expresión que se expresa en la explicación es falsa. Entonces, mire, ¿cuándo va a ser falsa? Atentos. Cuando el valor del antecedente es verdadero. Entonces, mire, el antecedente es verdadero, hay dos posibilidades. ¿Sí? Pero ¿qué también tiene que cumplir o qué combinación tiene que cumplir? Y del consecuente falso. Entonces, cuando cumple antecedente verdadero, consecuente falso, ¿qué valor de verdadera? Falso. Entonces, ¿qué me dicen, chicos? Eso, perdón, ¿en qué fila se da? En la segunda fila. Lo demás, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Vamos con un ejemplo típico de las pruebas. Les ponen igual. Y les dice, hay el valor de verdad de la siguiente expresión si se conoce que B es verdadero. ¿Qué me dice? De cajón, ¿esto qué es? Falso. Es falso. ¿Seguro? Es verdadero.
Exacto, es verdadero, chicos. Verdadero. Lo único que me están dando como dato es esto, ¿no? Y me dice que esto es verdadero. Entonces, miren, si es que no le entendieron la teoría de acá, ¿yo qué recomiendo? La tablita. Entonces, a ver, yo conozco que el consecuente es verdadero. Miren, el consecuente es verdadero está acá y está acá. No hay más combinaciones. Entonces, miren, hay dos posibilidades. Y más que todo, el antecedente, ¿qué puede ser? ¿Verdadero o falso? Aquí está, miren. Está entre la primera fila y la segunda, la primera y la tercera. Entonces, la primera y la tercera, ¿qué es? Verdadero. A pesar de que no conozco cuánto vale A. Y repito y recalco, eso es lo típico de las pruebas, que a veces el estudiante se confunde porque dice, profe, chuta, no conozco el valor de verdad de una proposición, pero la respuesta es a veces no nos interesa o no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí se entiende o se comprende que el estudiante ha comprendido correctamente el concepto de lo que dice la acción. ¿Sí? Hay cosas que a veces no importan, y este es el ejemplo. Y todos los que vengo haciendo, no sé si se han caído en cuenta, tiene ese comportamiento, ¿no? Hay expresiones que no necesariamente nos interesan. ¿Sí? Entonces, respuesta es verdadero independientemente de los valores de verdad de A. Entonces, A implicación B es verdadero independientemente del valor de verdad de A. ¿Listo? Ahora, palabritas clave que a veces nos va a servir también para identificar la implicación. Aparte de la representación simbólica, también vamos a conocer dos palabritas. Ustedes verán en la literatura algo como sí, palabritas, palabritas. Entonces, palabritas, palabritas. Cuando vean eso, chicos, de cajón, están tratando del axioma de la implicación. El axioma de la implicación, lo que dice la tablita o lo que escribí de manera sencilla en color azul. ¿Listo? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda con respecto a todo lo que hemos venido viendo? ¿Algo? Si no, pues avancemos con el último acción, que es el axioma de la doble implicación. Doble implicación. Igual, la representación. O sea, son dos líneas, flechita a la izquierda, flechita a la derecha. Entonces, axioma de la doble implicación. Em, si es que lo queremos ver desde un inicio, pongámosle P, doble implicación Q. Acá no tienen nombres, ojo, el único que tiene nombres es acá en el antecedente y el consecuente de la implicación. Acá no necesariamente. Pero ¿qué me dice el axioma como tal? Me dice, una expresión es verdadera. O sea, una expresión, aquí me falta, ¿no? Una expresión que se expresa a través de una doble implicación. Doble implicación es verdadera si el valor de verdad de ambas proposiciones, y aquí pongo en rojo, coinciden, coma, caso contrario, es falso. Y de cajón vamos a la tablita. P, Q. ¿Qué valores? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Leamos y entendamos. P, doble implicación, Q. ¿Ya? ¿Qué me dice lo de azul? Una expresión que se expresa a través de la doble implicación es verdadera. Entonces vamos a ver cuándo es verdadero. Es verdadero si el valor de verdad de ambas proposiciones coincide. Entonces díganme, chicos, ¿qué filas ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad? ¿Qué filas?
Primera y La cuarta. primera y la última. Exacto, la primera y la cuarta, o la primera y la última, ¿no? Entonces, coinciden, ¿qué valor van a tener? Verdadero, Verdadera. Verdadero. verdadero, verdadero. Caso contrario, falso, falso. Se acabó, no hay más. Entonces acá sí, lo que les voy a decir es que no vamos a poder hacer un ejercicio cuando no conozcamos el valor como en los otros ejercicios que vengo haciendo, ¿no? Por ejemplo, el de acá no me interesaba uno, el de acá no me interesaba uno, y el último que también hice no me interesaba uno. Acá en la doble implicación, eso sí, tengo que estrictamente conocer el valor de ambos lados. Ahora, que acá tenga otras proposiciones en la mitad que se expresen como conjunción, como disyunción, eso va a pasar y suele pasar. Que al lado derecho tengan otras expresiones que tengan una implicación, una disyunción, una negación, eso va a pasar. Pero ustedes obligatoriamente, lado derecho, tienen que conocer si es que es verdadero o falso. Lado izquierdo tienen que conocer si es que es verdadero o falso. Porque ahí pueden dar una decisión. Ahí pueden determinar cuándo es verdadero o cuando es falso. ¿Listo? Con todo esto que hemos visto, chicos, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Algo que no esté claro, tal vez. Porque si no es así, pues empecemos rápidamente los minutos que nos quedan a, a revisar uno que otro ejercicio del deber, ¿no? Con todo lo que hemos visto hoy, el 1 sí se puede hacer, el 2 ni se diga, el 3 típico ejercicio de prueba, el 4 típico ejercicio de prueba o examen, y bueno, el 5 aún no vemos lo que es la tautología. Entonces, empecemos con uno de estos, ¿no? Voy a poner a su disposición que elijan uno por obvias razones, cuestiones del tiempo que no vamos a alcanzar a hacer todos, ¿no? Entonces, acá, y vamos a aprender una que otra cosita que debemos revisar de la lógica de proposiciones. Profe, disculpa, tengo una duda. Claro, dime. Pero digamos, ¿es necesario poner las respuestas con una forma en específica? ¿Con una forma en específica te refieres a algo como esto o cómo? No, no entiendo muy bien la pregunta que me Algo haces. así. Ya, si tú ves algo aquí es como que redactado, ¿no? Recuerden, alguien más lo va a leer. Entonces, ¿qué recomiendo yo al menos? En las primeras semanas probablemente ya empiecen a hacer ejercicios con sus profes, con sus docentes. Vean o fíjense en cómo lo hacen. Entonces, popularmente, y eso se tiene la costumbre, se responde de esta manera, de que textualmente. Y la palabra que les ponen en las pruebas es justifique. Los justificar no es decir, ah, es que el profe me dijo que esto es verdadero, como sé que es verdadero, esto es verdadero, y la respuesta está ahí. Sí, eso es simbólicamente, pero estamos viendo los fundamentos de la matemática como tal, estamos viendo la lógica proposicional. Y en la lógica hay axiomas, y los axiomas dicen una cosa, dicen otra cosa, y los datos que me dan dicen una cosa. Si me dan un dato negado, yo tengo que conocer que debo volverle a negar para encontrar lo que necesito en mi expresión. ¿Sí? Entonces, la respuesta como tal a la pregunta de la compañera es que yo desarrolle mi respuesta de tal manera que la persona que lee lo entienda. Peor aún, chicos, y no es por asustarles nada, peor aún si tienen docentes que imparten esta materia, que son matemáticos de profesión, ¿sí? Son un poquito más estrictos en la manera en cómo lo demuestran, en la manera en cómo lo desarrollan, incluso en la manera en cómo escriben la respuesta. Y ahí saben poner a veces eh, coma, queda demostrado o se demuestra lo que se quería demostrar. Una simbología, lo que se quería demostrar. Y otros profesores hasta ponen un cuadrito por acá, etcétera, etcétera. Pero el meollo de la respuesta es saberla desarrollar o saberla describir de tal manera que otra persona, una segunda, tercera persona que lo lea, lo comprenda.
¿Listo? Vamos por acá rápidamente. Dice, represente simbólicamente las siguientes proposiciones. Entonces, ¿yo por qué les dije estas palabritas? ¿Qué me dice? Aquí hay un sí, aquí hay un entonces. Aquí hay un sí, aquí hay un entonces. Y aquí hay un y. Y aquí hay un entonces. Acá hay un sí. Aquí hay un sí, solo sí. Ya vamos a ver a qué hace referencia esto. Aquí hay un y aquí hay un o. Entonces, ¿qué nosotros conocíamos? Un sí, solo, perdón, un sí, entonces ¿a qué hacíamos referencia? A una implicación. Aplicación. Doble implicación. No, sí, entonces es implicación nomás. Sí, ya. Acá, otra vez. Sí, entonces, una implicación. Pero cuando hablamos de y, estamos hablando de una conjunción. Entonces, cositas que me faltó poner acá. Representación en el lenguaje normal, cuando decimos y. Y en la disyunción en un lenguaje normal, es con una o. Al menos para esas dos nomás hay, ¿no? Bueno, para las tres. Para la conjunción con un i, para la disyunción con un o, y para la implicación con un sí y entonces. Y para la doble implicación con un sí y solo sí. ¿Ya? Entonces vamos con la B, le voy a hacer ya, que está un poquito más complicada. Entonces me dice, sí, entonces. Pero aquí hay una pequeña expresión. Ojo, nosotros al empezar la clase yo les dije con expresiones un poco cotidianas, ¿no? Acá ya viene con expresiones matemáticas. Entonces esto llamémosle P. Acá hay un entonces. Esto es un entonces. Acá hay otra expresión matemática, mire. Hay una suma. Esto le voy a llamar Q. Entonces, ¿esto qué tengo? Paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a evitar confundirme qué será de operar. Y acá me dice I. ¿Qué operación es? Es una conjunción. Vuelve otra vez. Sí. Entonces esto es R, pongámoslo por acá. Bueno, recuerden, R. Entonces, y todo esto, otra expresión, pongámosle una C. Una C. ¿Pero esto qué es? Igual, miren, si yo le dejase así, pues yo no se tiene sentido, ¿no? ¿Qué será de operar primero? ¿Agregar primero la implicación? No se sabe. Entonces, para evitarnos ese tema de confundirnos, ponemos aquí paréntesis, 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 paréntesis. Y esta es la representación simbólica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hagamos la C también, ¿no? ¿Qué les parece si ponemos a esto P? Sí, solo sí, recuerden, la doble implicación. Y sí, solo sí, acá hay otra expresión. Pongámosle una R. Acá hay otra operación. Entonces, esto cierro. La I, ¿qué hacía? Una conjunción. Vengo con otra expresión, mire. Y es distinta a la que ya hemos utilizado. Por eso cada vez le voy cambiando de nombre, ¿no? Claro está. Esto sería una P, una Q. Y acá viene otra vez. O que era una disyunción. Y acá viene otra, miren, es diferente a esta, es diferente a esta, por eso tengo que ocupar otra expresión, que es decir, n, por ejemplo. ¿No? Entonces aquí, evito confundir. Y acá una i. Y viene otra expresión muy diferente a todas las que ya vengo utilizando. Entonces esta es otra. Le voy a llamar una L, que se expresa a través de qué? De una conjunción. Mira. Sí, estamos claros, chicos. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Palabras claves es lo que les va a servir, ¿no? Sí, entonces, sí, solo sí, y entonces. Claro, dime. Disculpe, ¿puede explicar de nuevo la B? Mm, mm, mm. Esa será parte, ¿eh? A ver, palabritas claves con respecto a lo que hemos venido viendo. ¿Sí? Entonces, y, sí, y entonces. ¿Está claro esos términos? Ajá, sí, ya la entendía. Gracias. O sea, ya lo repito. Ya no, ya estaba un poco perdida, pero ya la entendí, perdón. No, no se preocupen, estamos para aprender. Repito y recalco, aprendan o recuerden las expresiones de acá. Esto es clave.
Profe, Eh, dime. Sí, solo sí. disculpe, en la C tenemos igual una ambigüedad. En literal C habían dos conjunciones. ¿Cuál operamos primero? Ya ¿Dónde te reviso. ponemos? Y el I de ahí. Ahí sí. La C me dice es una ambigüedad. Ya. Aquí nos falta esto. ¿Ya? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque primero tengo que resolver este. Cuando yo encuentre ese valor, combinaré con ese. Pero lo que tenemos que tener clarísimo es, esta es una operación, esta es otra operación. Y todas estas dos operaciones se operan a través de la conjunción. Sí, gracias. Esto lo verán más en reales, ¿no? Ahí vamos a recordar por qué es verdadero esto, etcétera, etcétera. Pero hoy que estamos aprendiendo de forma general, solo vamos a utilizar como para representarlo. Más adelante veremos en números reales. Es clarísimo estos algunos teoremas, algunos axiomas de los números reales. ¿Listo? Sí, sí quedó claro para la compañera que me hizo esa pregunta. Sí, Listo, vamos con esta, ¿no? El tiempo se nos pasó volando. Eh, Cositas como estas lo llevamos a cabo en el curso de acompañamiento. Claro que son dedicadas las 2 horas completas, ¿no? Pero si se animan a unirse al curso, pues ya saben, ahí hacemos los deberes. En días previos a los exámenes o pruebas también hacemos repasos de exámenes de semestres pasados. ¿Sí? No se dejen llevar por otras personas que dicen, no, es que tengo la prueba de este semestre. Nunca en el tiempo que llevo en la poli se ha filtrado una prueba del semestre actual. Claro que algunas personas dicen, no, es que tengo la de este semestre. No, siempre hacemos repasos y eso creo que todo lado se debería comprender. Son repasos que le sirve al estudiante de semestres pasados. ¿Listo? Listo. Si los valores de verdad de A, B y C son falsos, entonces, dato clave, ya me dan A, B y C, falso. Verdadero y falso respectivamente. Entonces, para no confundirnos, voy a hacer la lista. A, B y C. A es falso, B es verdadero y C es falso. ¿Por qué? Por la palabra respectivamente. Determine el valor de las siguientes proposiciones. Y claro, aquí lo que alguien diría, profe, y tengo que justificar con palabritas, etcétera. Yo diría que sí, pero por cuestiones del tiempo voy a hacer solo de manera simbólica. Pero con forma, o sea, escribiendo textualmente, deberían llegar a lo mismo. Claro está. Vamos con la primera. Primero, tengo una doble implicación. Recordemos, la doble implicación, ¿qué me dice? De forma sencilla. ¿Qué les había dicho? ¿O qué vimos en la clase de hoy? ¿Qué tiene que cumplirse para ser verdadero o para ser falso? Para que sean verdaderas, ambas proposiciones deben ser iguales. Excelente. Para que sea verdadera, ambas tienen que ser iguales, ya sea que ambas sean verdaderas o ya sea que ambas sean falsas. El valor de A es falso. Entonces eso ya no tengo ninguna preocupación. De cajón, falso. Ahora vamos con la disyunción. La disyunción yo tengo C. Entonces miren, C ¿cuánto vale? Falso. La negación de B. Pero B solita acá está verdadero, entonces yo tengo que negar. La negación de B es falso. ¿Por qué? Por el axioma de la negación. Y esto vendría acá, falso. Ahora les consulto. Falso, falso, dentro de una disyunción. ¿Esto qué es? ¿Y por qué? Dos proposiciones son falsas que se expresan a través de una disyunción. ¿Qué es eso? Podría ser Falso. Podría ser que, ¿Verdadera? ya, entonces miren, esto es la disyunción. Vamos a la disyunción. Rápidamente. Implicación, disyunción. Ahí está. Una expresión que se expresa a través de una disyunción es falsa si el valor de verdad de ambas proposiciones también es falso. Caso contrario es verdadero. ¿Y cuál es la que es falsa ambas? La cuarta. Falsa, falsa. ¿Tengo eso? Claro. Estoy enfrente de eso. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, falso, falso que se expresa a través de una disyunción. Por ende, ¿qué ha sido, chicos? Falso. Excelente. ¿Verdadero? Ay,
falso. Vuelvo acá a escribir la tabla de verdad, ¿no? P, Q. Esto es verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. El axioma me dice que es falso si el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. Entonces, si yo hago P, Q, esto es falso solo en la fila 4. Las demás es verdadero, verdadero, verdadero. Por eso es falso. Entonces, tengo falso también en la proposición 2. ¿Qué me dicen? Ahora ya no voy a centrarme en una disyunción, ahora en una doble implicación. Entonces, falso a la derecha, falso a la izquierda, ¿qué me dicen, chicos? Ahí sí es verdadero porque las dos son iguales. Excelente, muy bien. Es verdadero. Claro, aquí, repito, podrían explicarlo con sus palabritas, tratar de entender, pero la respuesta es verdadero. Vamos rápidamente por acá. Tenemos una disyunción igual. B, ¿qué es? B solita es verdadero. La negación de C, mire, vuelvo a negar C. Es verdadero, perdón. Entonces tengo verdadero, verdadero. Y miren, nos ayuda la tablita que tengo aquí escrita. Ambas son verdadero. ¿Qué será la expresión número 1? Es verdadero. Exacto, la expresión 1 también es verdadero. Bien. Tenemos una implicación, pilas con eso. La proposición A es falsa. Entonces estoy enfrente de una. Verdad implica una falsedad. Pero es una axioma de la implicación. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué es esto? Es falso. Excelente. Por lo tanto, B, la negación de C, implicación A, es falso. ¿Por qué? Por axioma de la disyunción, por axioma de la implicación, es falso. Última. Dice, ay, perdón. A ver, ahí está. Dice A implicación la negación de B. Entonces, A solita es falso. La negación de B, ya lo tenemos acá, también es falso. Primero determinemos el valor de verdad del lado izquierdo, del lado 1. ¿Qué me dicen, chicos? Es falso, falso y se expresa a través de la implicación. ¿Qué valor de verdad es? Verdadero. Verdadero. Excelente. Entonces, lado número 1 ha sido verdadero. Tenemos una doble implicación, pero ahora tengo que determinar el lado de la derecha, por eso sí me interesa ambos lados. Tengo la negación de C. La negación de C es verdadero. Entonces recuerden, esto es del lado 2. Y ahora se expresa a través de una doble implicación. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué valor de verdad posee? Verdadero. Excelente. Entonces, por lo tanto, A, la negación de B, doble implicación, la negación de C es verdadera. Y claro, ¿no? Ahí deben estar conscientes de que por medio está el axioma de la negación, el axioma de la implicación, el axioma otra vez de la negación y el axioma de la doble implicación. Eso, por favor, chicos, al menos yo recomiendo, traten de tratar de escribirlo textualmente. Y ya conocen las respuestas. ¿Sí? Traten de explicarlo eso para que una segunda o tercera persona lo entienda. Eso, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda extra que tengan tal vez? Yo tengo una pregunta. Claro, dime. Lo que pasa es que, bueno, en mi curso nos estaban explicando la ley de Morgan y cosas así, entonces quería saber cómo emplearla, porque en tabla de verdad es como que más sencillo. Ya. Mm, Primero, ¿qué te recomendaría? Esto. Mentira. Ingresen al curso de acompañamiento, chicos. Eh, Ahí lo veremos más detalle, los deberes, los ejercicios, etcétera, etcétera. La compañera me pregunta la ley de Morgan, pero para la ley de De Morgan hay dos aplicaciones. Hay dos opciones. ¿Yo qué les voy a recomendar? Y atentos con lo que voy a enseñar ahorita. Cuando hagan la conjunción,
Su mente llévenlo a como si fuese una multiplicación. Y cuando hagan una disyunción, hagan que su mente se vaya a una suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo P? ¿Ya? Eso es una disyunción. Ahora yo quiero negar. Hasta ahí creo que no es nada del otro mundo. Pero la negación que les decía es una especie de una ley de signos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos? La negación de P, la negación de Q. Pero la negación de esto, ¿qué es? Pues tiene que cambiar también, ¿no? Entonces, hacia acá. Y esto es una primera equivalencia. La ley de De Morgan para la negación de la disyunción. ¿Ya? ¿Qué sería igual acá? La negación de P, la negación de Q. Ahora, aquí es una conjunción, pero necesito negar que cambie hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por acá. ¿Qué pasa si yo agrupo de esta manera? R, O, S. Ahora llevemos a la representación multiplicación y suma. ¿Qué es esto? ¿Es una multiplicación? La R, ¿qué es? Perdón, la disyunción es una suma. Y volvamos a lo que hemos hecho toda la vida. P por R más P por S. Sí, ojo con esto, ¿no? Es entre comillas para que se entienda. Si ve que hacemos esto, un matemático le va a dar algo. ¿Ya? Entonces acá, vuelvo a lo mismo. Una multiplicación, una suma. Pero llevémosle a la lógica proposicional. A ver acá la conjunción hacia abajo y la disyunción hacia arriba. Entonces, acá sería P conjunción, R, disyunción pues hacia arriba, P conjunción hacia abajo. Y así pueden hacer con la otra, hay otra opción, ¿no? Hay otra propiedad, ¿sí? Pero al menos entiendan que es con la multiplicación y con la suma. Y eso siempre va a salir. Con la ley de De Morgan, como alguien lo preguntó, pues es solo la aplicabilidad de la ley de signos. Ojo, algunas cositas que yo escribo entre comillas es porque se lo dice para que se entienda de mejor manera. Eso no dice la teoría de lógica de proposiciones, como una ley de signos. Algunas cositas que no se lo dice, pero yo lo escribo ahí con comillas para que se lo entienda. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Para la compañera que me preguntó de ley de De Morgan, ¿está claro? Una Sí, ley de muchas signos, gracias. nada más. Y recuerden lo que les dije. Cositas como estas, los deberes, los talleres, los ejercicios para las pruebas, para los exámenes, los hacemos un día antes de sus pruebas o con el horario establecido que estemos para que podamos repasar, podamos ir preparados a esas pruebas, a esos exámenes. Esta ha sido la solución, al menos unos 3, 4 ejercicios hicimos del deber, por cuestiones del tiempo, ¿no? Si están a gusto, pues son bienvenidos al curso de acompañamiento para esta materia, para las demás materias que se imparten. Recuerden que todo cuanto hacemos nosotros es escrito, todo es a mano, miren, hasta para ver dónde nos equivocamos, dónde corregimos, dónde repetimos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso, chicos. Si no tienen ninguna consulta, me he robado unos 4 minutitos. Espero que tengan un buen día y anímense a ingresar al curso. No, eso. Que pasen bien, Muy chicos. buenos Nos vemos. días. Claro, buenos días. Buenos días. Bueno, yo, digamos, soy nueva. Justo estaba escuchando su clase y, bueno, sí me pareció interesante. Me gustaría saber el tema de que veo aquí de acompañamiento, porque yo Ujú. estoy en nivelación, pero la Ya, verdad a mí como que sí me ha costado un poquito más. ¿Por qué? Porque digamos que yo me gradué hace como como un poquito más de 10 años. Entonces, como que me está cogiendo de nuevo. Lo que he estado viendo es cómo hacer o qué recomendarme como para como ponerme a estar al día, ¿no? Porque, claro, hace
tiempo atrás, digamos, la enseñanza era diferente que la de ahora. Entonces veo ya cosas nuevas que es más que ni me acuerdo que me hayan dado eso, la verdad. Claro, claro, claro. Entonces, no sé qué tan factible sea en el caso que yo coja, digamos, en el tema de nivelación, eh, según veo, dice que cuesta 15 mensual, pero en el caso que quiera las 4 materias. Hola Bueno, chicos, ya les voy a explicar. Bueno, les voy a explicar muchas gracias, primero muy amable. lo que ofrece el curso. El curso ofrece lo siguiente. Bueno, son clases los fines de semana, es una recopilación de todo lo que ustedes ven durante la semana. En el caso de matemáticas, sí habían varios chicos que decían esto nunca lo vi y en realidad es así. Al menos yo que recuerdo, a mí tampoco me dieron. Es un tema nuevo para muchos. Y algunos de los temas que vengan después también van a ser nuevos para muchos porque no nos dan esto en el colegio. Por eso se llama nivelación, para que ustedes vayan con todas las bases necesarias a primer semestre y de ahí en adelante. Ya, lo que ofrece el curso, como ya les mencioné, es clases los fines de semana, que es una recopilación de esta manera. Lo van entendiendo, el profe da un poco de teoría, después da los ejercicios y esto se practica en todas las materias. Y no le quite, Ramiro, el flyer, por favor. Déjale nomás. Ya, bueno, hasta eso ya. Lo van viendo en todas las materias. Adicional a ello, por ejemplo, les mandan unos deberes semanales. Nosotros resolvemos todos esos deberes los fines de semana. El día de mañana Ramiro ya tendrá otra clase con los chicos que son del curso de acompañamiento para poder acabar de resolver el deber como tal. Adicional a ello, si por alguna razón no pueden asistir o algo, siempre la clase va a quedar grabada y los profes van a estar a su disposición para que si al momento de ver esta clase no entienden algo, les puedan preguntar. Y esto lo manejan en todas las materias, en física, química, geometría, en geometría con lo que es el folleto, que ya después van a tener más tardecito clase con el profe de Geo para que le vayan viendo, porque cambió el folleto a lo que resolvimos para los que pudieron estar en la primera clase de geometría, cambió el folleto, pero muy poco. Entonces lo que va a hacer el profe es resolver el folleto nuevo, que es del 2025B. Igual en química, vamos, los que no estuvieron en la anterior clase, vamos a resolver nuevamente los deberes, ejercicios, la clase desde cero, para ir a la par también con nuestros chicos del curso de acompañamiento en el caso de que no hayan logrado asistir a la clase anterior que dimos. Y en física, el día de hoy, ya les han de haber enviado el deber que son de método científico, ese deber ya lo resolvimos, está en nuestro canal de YouTube e incluso en la primera clase que ya hicimos, ¿no? Entonces, el día de hoy ya van a empezar con el tema de vectores para que se vayan adelantando. Igual, durante el feriado nosotros continuamos dando clases porque es una oportunidad para que ustedes vayan con las bases necesarias hasta la siguiente semana y no se pierdan en nada. El costo del curso es de $15 por materia. Si se inscriben en más de una materia, hay un descuento y si le toman una captura del flyer, pues también hay un descuento. Pueden escribir a los números que están ahí, de preferencia al número que dice 098-406-669. Y ahí les ayudan con toda la información y con los descuentos disponibles que estén. Al de abajo, el que termina en 6611, chicos. Entonces, igual yo mismo empiezo el profe de la clase de química para que los que puedan asistir asistan. Y si tienen preguntas, ahí también pues, el profe ya está. Para los chicos que están en el curso de acompañamiento, ya les vamos a subir al canal de Teams la clase grabada con los apuntes. Igual si necesitan algo los chicos, pues están los grupos de WhatsApp para que ellos puedan solventar sus dudas. Eso, chicos, entonces si desean inscribirse, tómenle captura, hay descuentos por eso y vayan a escribir al número que esté en pantalla, de preferencia el que termine en 6611. Eso, chicos, no se olviden de asistir la siguiente hora a la clase de química que va a empezar a 11:30. Excelente, Gracias. gracias por la aclaración. Ahí lo pudieron escuchar a la compañerita para que tengamos claro las materias y todo lo demás, ¿no? Los contactos también. Y por demás decirles que estudien desde ya, porque el prepo y la poli como tal es así, ¿no? Todo consecutivo. Eso, chicos, me despido, que tengan un buen resto de día y fin de semana. Que pasen bien.